¿Se puede escoger el sexo de tu bebé con la fecundación in vitro? Sí, hay manera a través de un estudio genético preimplantatorios que no va indicado para ese fin, sino que me da la información complementaria para que te ayude a tomar la decisión de qué género te gustaría transferir. Pero la técnica como tal sí no va relacionada a hacer esta opción únicamente. Una mujer de 35 años que todavía no quiere tener hijos, que decide guardar un embrión, ¿podría esperarse tal vez hasta los 50 años si está con salud para poder ser mamá? Sí. ¿Qué factores son los más frecuentes de infertilidad en hombres? Cualquier situación que te cambie cualquier parámetro de los espermatozoides, o sea, el volumen, la concentración, la movilidad y la cantidad de espermatozoides normales. Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. Bueno, estoy feliz de tenerte aquí, de tener a la doctora Stephanie Moreno. Ella es la maga atrás de que mi hijo esté aquí conmigo, así que estoy muy agradecido por eso y porque podamos platicar y compartirle a las personas mucho de lo que sabes. Con todo gusto, Fran. Bueno, Stephanie estudió medicina en la Anáhuac, luego en el IMSS hizo ginecología y obstetricia, después hizo biología de la reproducción en el Ángeles del Pedregal, que es todo esto de fecundación in vitro, y hizo una maestría en cirugía de mínima invasión en ginecología, un gran máster en gestión hospitalaria y servicios de salud. Ahorita acaba de terminar un diplomado en menopausia, que es tan importante ahora para las mujeres en la menopausia y la perimenopausia, ¿no? Antes de empezar con todo esto. Entonces, bueno, pues tenemos una super crack, una maga, y pues vamos a empezar con las preguntas que son muy interesantes. Te voy a preguntar primero, ¿se puede escoger el sexo de tu bebé con la fecundación in vitro? No va enfocada la técnica a esa opción. Sí hay manera a través de un estudio genético preimplantatorios que no va indicado para ese fin, sino que me da la información complementaria para que te ayude a tomar la decisión de qué género te gustaría transferir. Pero la técnica como tal sí no va relacionada a hacer esta opción únicamente. Tal vez sí para algunas enfermedades que están relacionadas a los cromosomas sexuales, o sea que se pueden heredar, por ejemplo, como hemofilia, pero sí se puede hacer. El estudio genético me da la oportunidad de evaluar los cromosomas con anticipación y darte como un complemento si es niño o niña. Algo ahí como muy interesante que de repente, si todos los embriones que salen son mujeres, pues aunque quieras un niño no se puede tener un niño, ¿no? Porque finalmente son ustedes quienes van a determinar el sexo del bebé. Entonces el esperma es el que va a definir y a seleccionar si el bebé va a ser niño o niña. Ya, pero la mayoría de las veces sí hay como niños y niñas en los embriones. Sí es variable. Sí tendemos a tener mezclado. Ok, entonces finalmente pues como que sí podría haber una tendencia a decir, oye, por favor, mete niños o mete niñas. Sí, y como un complemento del estudio que yo te entrego. Ok. ¿Hasta qué edad es posible ser mamá ahora con la reproducción asistida? Depende mucho del estado de salud base y sobre todo que a veces no hablamos totalmente de la estadística. Nuestros óvulos envejecen y va a ocurrir después de los 30 años por un proceso fisiológico natural. O sea, a todas nos va a pasar. Y ese envejecimiento ovárico va a ser más evidente después de los 35 y sobre todo después de los 40. Entonces, si tu intención es hacerlo con tus propios óvulos, lo idóneo es ya estarlo contemplando a los 35 antes de que este proceso se vea más acelerado, porque tu tasa de éxito va a ser mucho mayor. Si el tiempo no va a repercutir en tu decisión, entonces recurrir a un óvulo donado, por ejemplo, pues me puede dar la posibilidad de intentarlo más avanzado. ¿Hasta cuándo? Pues alrededor de los 52 años. Entonces, una mujer de
35 años, que todavía no quiere tener hijos, que decide guardar un embrión, ¿podría esperarse tal vez hasta los 50 años si está con salud para poder ser mamá? Sí. Wow. Espero que no se esperen tanto. Porque aguantarlos, pues cuando uno es joven está difícil. Ahora a los 50, pues imagino que y tú que estás viviendo el proceso, sabes lo complejo que es. Sí, es muy complejo, pero hermoso. Hermoso, sí. La verdad. Oye, ¿qué tan exitoso es el primer intento de la fecundación in vitro? Pues mira, todo depende igual de la edad, es la base, y más edad del óvulo. Las guías internacionales dicen que entre un 35 y un 40%. En general, transfiriendo un embrión de día 5 de crecimiento, hablamos de alrededor del 50% de posibilidad de éxito. 50%. ¿Y cuántos embriones se transfieren por intento? Yo soy de la idea de que debe ser individualizado. Okay. Si tú lees todas las recomendaciones médicas, tanto la escuela europea como la escuela americana dicen ir por un embarazo de un solo bebé, por los riesgos que implica un embarazo múltiple. Uh-huh. Pero eso sería, para buscar un bebé, lo ideal es poner 2 embriones. Lo ideal es individualizar y la recomendación es 1. Okay. Pero yo considero que si la evaluación en conjunto con el embriólogo es que tal vez la calidad no es tan idónea, podemos valorar incluso transferir 2. Ok, porque se dio como una fiebre de trillizos, ¿no? De repente, y era que estaban transfiriendo hasta 3. Sí. Entonces eso, desde tu punto de vista, no es recomendable por todos los riesgos que implica tanto para mamá como para bebés, de prematurez, de complicaciones durante el embarazo, riesgos generales que te da un embarazo múltiple contra un embarazo único en una mujer que tenga mucho mayor edad y con algún factor de riesgo extra. ¿En qué momento una pareja debe sospechar de que es infértil? Si tienen menos de 35 años, después de 12 meses de intentarlo con regularidad y que no se logró. Y cuando tienen más de 35, más de 6 meses, buscando en forma espontánea, con actividad sexual regular y que no hay ahí algún factor de riesgo. Pero siempre es importante valorar antecedentes médicos. Si tú sabes que como mujer que te quitaron un ovario por un quiste o él tiene algún antecedente oncológico, yo sí sería de la idea que es mejor acudir directamente a un especialista en reproducción para valorar tus opciones y planear con anticipación la búsqueda de bebé. ¿Hay alguna cosa muy simple que a veces es lo que está causando, el que supuestamente estés estéril? Muy simple, sí, la alimentación, por ejemplo, los cambios en el estilo de vida, el fumar, la ingesta de alcohol o de algún otro tipo de sustancias, cuestiones de exagerar con el ejercicio que genera cambio de temperatura en la región testicular. Y son modificaciones en el estilo de vida sencillas que a lo mejor en 3-4 meses logras ver totalmente una corrección en el metabolismo y que eso automáticamente te incremente la posibilidad de embarazo. Es que hay gente que hace mucho ejercicio y cree que está con mucha vitalidad para poder embarazar a su mujer y es todo lo contrario. Sí, sobre todo si hacen uso de sustancias que te ayudan con la producción de masa muscular, pero que te barren totalmente la producción de espermas. ¿Qué factores son los más frecuentes de infertilidad en hombres? En hombres. Cualquier situación que te cambie cualquier parámetro de los espermatozoides, o sea, el volumen, la concentración, la movilidad y la cantidad de espermatozoides normales. Alteraciones en los perfiles de lípidos, okay. O sea, colesterol, triglicéridos altos, problemas con ácido úrico, alteraciones en la glucosa, varicocele, que es cambio también en la circulación venosa en la región de escroto, y de lo que más, yo creo que antecedentes oncológicos también, forma parte de. Ok. Si una mujer va a recibir quimioterapia,
lo más recomendable sería que guardara óvulos antes. Antes de, siempre, porque la edad en la que tú como oncólogo me la envíes para que yo pueda ofrecerle un tratamiento de reproducción va a ser lo que modifique radicalmente su pronóstico reproductivo más adelante. Puede ser congelar óvulos simplemente para darle la opción de que más adelante ella decida fertilizar y entonces ya seguir adelante con la fertilización, o de hecho en muchos casos pues incluso dejamos embriones guardados, o sea, óvulos ya fertilizados que siempre dan un porcentaje de éxito mayor. Esa mujer joven que va a recibir quimioterapia podría guardar óvulos, pero si ya tiene una pareja, lo mejor sería guardar embriones. Directamente embriones. Ok. ¿Es mucho más caro guardar embriones que óvulos? La realidad es que no modifica tanto el costo. ¿Qué será? Como un 10-20% por el uso de laboratorio para fines de tener ya el óvulo listo y en ese momento fertilizarlo. ¿Qué dura más tiempo congelado, un óvulo o un embrión? La duración es totalmente dependiente del laboratorio en el que realice los procedimientos, pero siempre la tasa de recuperación o de supervivencia de un embrión, ya el esperma pasó su información, ya tiene más de 100 células, es mucho más probable que sobreviva al proceso de descongelar para colocarlo dentro del útero de mamá, que si yo dejo una sola célula, que sería el óvulo preservado, puedo perder hasta el 50% de los óvulos que almacenamos desde el comienzo. En caso de un hombre joven con cáncer, lo ideal sería que guarde espermas. Sí. Y eso muchas veces nos va a los oncólogos, ¿no? Sobre todo pacientes con seminomas, problemas así, cáncer de testículo o de otros tipos. Pueden guardar el esperma y esto realmente es muy fácil, ¿no? Sí, simplemente hacer un panel de enfermedades infecciosas que se solicita por ley y como esté la muestra la guardamos, porque también factor edad, antes de que utilices un medicamento que va a dañar la producción espermática, le va a dar mucho mejor posibilidad a que hagas una cirugía que requiera múltiples intervenciones o que baje la calidad espermática simplemente por efecto del medicamento complementario o radioterapia, que también va a dañar totalmente el tejido gonadal. Es que cuando te dan el diagnóstico de cáncer no piensas en la fertilidad. No lo piensas. Pero ya después, ¿no? Ya que pasaste la prueba oncológica, sobre todo si eres joven y no puedes tener familia, te hubiera gustado regresar el tiempo, algo tan sencillo como, si hubiera donado espermas o si hubiera con mi pareja, ¿no? Sí. Tener un embrión, pues entonces sí puedes tener familia. Y es tú que ves la gente que desafortunadamente no puede tener familia, la que puede tener familia es un cambio, sobre todo cuando verdaderamente lo quieren, ¿no? Sí, y aunque la muestra esté exageradamente baja, en cuanto a los parámetros generales que utilizamos para la valoración, puede ser que le vaya mucho mejor con esa muestra, con tu ejemplo del paciente joven, a que me llegue 20, 25 años después y me dé una muestra en fresco en ese momento, porque ya se va a agregar el factor edad, pero además el tratamiento oncológico que haya recibido dependiendo del tipo de cáncer que padeció en su momento. ¿Qué pruebas se les puede hacer a los embriones? O sea, ¿qué tanto podemos sacar hoy de jugo, de información, de todo lo que te puede dar de un embrión? Podemos hacer un conteo de los 46 cromosomas, que es la base de la información genética, y nos ayuda a detectar alteraciones numéricas que van más relacionadas a nuestra edad materna avanzada. De lo más común, pues síndrome de Down. Saberlo con anticipación, alteraciones en cromosomas sexuales también. Pero ahorita los estudios genéticos para enfermedades monogénicas me permiten que si tú te sabes con una mutación específica de una enfermedad que sabes que viene en la familia, podemos correr tu propia mutación y analizarla directamente en los embriones.
de modo que podamos transferir un embrión que sepamos que no la va a tener. Que muchas veces es un factor que puede hacer que el paciente pues no se acerque porque tiene mucho riesgo, mucho temor de transmitir esa enfermedad en particular a su descendencia. ¿Esto podría aplicar también para enfermedades psiquiátricas? Como tal, no lo creo. Está también en estudio el analizar enfermedades poligénicas, como por ejemplo diabetes, ver exactamente en qué genes se puede detectar o los más frecuentes para incluso transferir un bebé que por genética tenga el riesgo disminuido. Pero al ser multifactorial, pues de todos modos más adelante, si no cuida sus hábitos, la puede generar. Oye, a ver, cuéntame rápidamente qué pasa cuando quieres hacer un embrión. O sea, ¿cómo es el proceso? Llega la mujer, le haces qué pruebas, luego, o sea, ¿cuál es el proceso? ¿Qué ventanillas tiene que pasar? Las ventanillas son historia clínica completa. Nos ayuda muchísimo detectar factores de riesgo en general, cómo está el hábito alimenticio, si fuman, si tienen ingesta constante de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias, cómo está el sueño, cómo anda la cuestión laboral. También hay ciertas ocupaciones que van más relacionadas a situaciones espermáticas, como que, por ejemplo, gente que trabaja en plataformas de petróleos. ¿Cuáles son los mitos que te gustaría aclarar sobre la fecundación in vitro, que hay tantos rumores? Que fecundación in vitro es igual a embarazo gemelar. No lo es, y menos en nuestro mundo actual. Yo creo que es mucho menos probable que quieras 2 bebés en un solo embarazo. Yo conozco muchos que se dedican a biología de la reproducción en diferentes estados del país y sin embargo sus resultados no son tan buenos, independientemente que son personas capacitadas, y creo que esto tiene que ver mucho con el laboratorio. No podríamos hacer lo que hacemos si los embriólogos no tienen los insumos ni las condiciones básicas del laboratorio para poder realizar su trabajo en condiciones óptimas. Oye, ¿qué crees que va a pasar con la reproducción asistida en los próximos 10 años de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia optimizar el flujo de laboratorio, hacia estandarizar criterios, que es a veces otro factor al que nos enfrentamos.